Aquí Tony González de Made in Metal y hoy vamos a estar conversando con Abel Oliva, la mente pensante detrás de Nauria, quienes recientemente han lanzado un nuevo disco titulado Glass Sunshine Love. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Ahí, Tony, como siempre, disfrutando del otoño y del invierno que ya viene. El tiempo mejor para crear, el tiempo depresivo, como se dice aquí en Suiza. Oye, hablando de la depresión, ¿cuál fue la principal fuente de inspiración para Glass Sunshine Love? Eh, Llevaba mucho tiempo realmente con la idea esta de hacer un giro total con Aurea, pero siempre eran las ideas y no se me acercaba a algo concreto, ¿no? Y entonces solo hice un par de temas, más o menos, que ya iban por otra dirección, pero un poco más metalero. Dejé los temas y nos fuimos de vacación a Tailandia. Tailandia cambió mi vida para bien. Me quitó el estrés, me arregló la espalda, los masajes típicos tailandeses, mis dolores de espalda desaparecieron y regresé con una visión un poco de la vida, digamos, más positiva, aunque el disco no lo es, pero vamos a decir más etérea, más de que las cosas pueden funcionar con amor. Algo así. Realmente, regresando de Tailandia, me puse a componer, hice alrededor de 18 canciones en unos 2 meses. Un trabajo que no se lo recomiendo a nadie, porque casi me vuelve, casi que lo que había ganado de quitarme el estrés, lo vuelvo a recuperar. Oye, y si comparamos con Dictatorium, tú me dices que este disco no es del todo positivo, pero comparado con Dictatorium, hay una evolución no solamente lírica, sino sonora. ¿Cómo tú describirías este proceso? Así mismo, sí. Con Dictatores todavía estaba dentro del rock industrial más metalero, por decirlo de alguna manera. Y aún todavía experimentando y haciendo cosas pensando en mí. Ahora, después de todos estos álbumes que he hecho para Nauria, que son unos cuantos, con Glass Sunshine Love, por primera vez pensé que quizás hay un público allá afuera que quiere escuchar canciones así. Un segmento de público que le gusta el rock gótico, que le gusta el rock británico, que le gusta el dark rock, el dark pop. Y empecé a seguir esa, vamos a decir, esa inspiración. Yo a veces digo divina, es la voz de Dios susurrándole al oído a uno, que sin abandonar mis principios de no ser totalmente positivo, porque las canciones todas son de amor, pero de un amor terrible o del desamor, la muerte, pero mirado con todo con ese prisma del amor, desamor. Eh, y ese gran cambio que es, por supuesto. Este disco suena técnicamente comercial. Si no vamos a quitarlo de alguna otra manera o decirlo de alguna otra manera, si bajas un poco las guitarras, un poco más, casi algunas canciones son casi pop en su concepto. Si eres músico cubano de rock o metal, tu historia merece ser contada. Made in Metal está recopilando testimonios para un libro sobre la historia del rock en Cuba. Si viviste, tocaste, creaste o resististe desde el escenario o el underground, queremos escucharte. Estamos realizando entrevistas en video para preservar la memoria de una escena única, valiente y poderosa. Contáctanos si crees que tu voz debe estar en este relato. Tu experiencia puede inspirar a generaciones. Escríbenos por redes o en los comentarios de este video. El rock cubano tiene historia y tú eres parte de ella. Tú acabas de mencionar la palabra experimentación. En entrevistas previas tú has mencionado el valor de la experimentación. ¿Qué elementos experimentales destacan en Glass Sunshine Love? Bueno, lo primero que hay de experimentación es mi propia experimentación. Yo nunca había hecho algo así. Eso es hacer un disco y que realmente salieron casi 2 discos. Ya te puedo adelantar que para el próximo álbum está muy adelantado. Lo he dejado en pausa, pero
está muy adelantado. Y este álbum lo que tiene de experimentación es obligarme a mí a no seguir el camino que había seguido hasta ahora. Algo difícil para un creador. Es como un pintor que tiene sus etapas, y yo había tenido muchas etapas de experimentación, de seguir mi propia voz a ultranza, y ahora decidí que quizás debería hacer cosas que la gente les resulte, que cuando digo la gente quiero decir a un público medio, que les resulte de cierta manera reconocible en melodías. Y eso, aunque al principio me resultó un poco trabajoso, después comprendí que la música pop lo que tiene de difícil es lo fácil que es, donde cada canción, sus estructuras se repiten una y otra vez. Claro, esto no lo saqué de mi cabeza todo. Antes de hacer las primeras canciones, me di un auto inmersión en todo este tipo de música. Desde los 70, lo que es, vamos a decir, el rock más suave, el funk y todas estas cosas, hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los grandes exponentes de la música pop, del rock británico? Bueno, no tengo que decir los Beatles y todo lo demás, y aprender de cómo ellos hacían sus canciones, de construirlas y entonces construir yo las mías, siguiendo mi propio sentido de la composición, pero con la estructura que es la estructura de la música popular, para no decir pop, el rock pop, el rock popular, el brick rock, que en todas estas escuchas y mis deconstrucciones tuve el gran descubrimiento para mí, que no era un gran oyente de este tipo de música, es que todas las canciones, prácticamente 90% de las canciones de toda esta música tienen la misma estructura. Exactamente la misma estructura. No hay otra. Y el título Glass, Sunshine, Love, ¿tiene algún significado personal o algún mensaje que quisieras transmitir, o es simplemente que decidiste escogerlo, el título de una canción, para ponerle así al disco un título? Tiene las dos cosas. Ya la canción estaba hecha, ya todas las canciones estaban hechas, pero me faltaba el título del álbum. Y no encontraba de alguna manera en mi cabeza qué título. Normalmente suelo poner un título que no está en una canción dentro de un álbum, pero a veces lo he hecho. Y después fui haciendo como un tamiz, tamizando todas primero, cuál era el concepto del álbum. Después, los nombres de todas las canciones. Y fui quitando hasta quedarme con 3. Y de esas 3, sencillamente, gracias a Google, que estábamos hablando anteriormente, googleé si no había nada que tuviera ese nombre. Al no haber nada con ese nombre, al encerrar en lo frágil del amor, en un título corto, en 3 palabras, y a la misma vez la oscuridad de todas las canciones que venía haciendo, yo dije, bueno, es que como gritar eureka, ¿no? Tengo un título que el que lo lea no lo va a olvidar. ¿Y hay algún momento del álbum que tú consideres el más representativo del concepto general del disco? Eso sí es una pregunta difícil. Yo creo que el álbum se divide en 2. Las últimas canciones, menos la última canción, Bleeding Kisses, excepto la última, de la mitad del álbum hasta la penúltima canción, son 13 canciones. Sería desde la canción 7 hasta la 12. Prácticamente fueron las canciones que primero hice. Son las canciones más dark, tienen el sentido más oscuro, más de blues. Me metí muy, y todavía estoy, muy dentro de la música americana, del blues, del gospel, y lo reconstruí a mi manera. Por eso algunos amigos me han dicho que muchas canciones suenan más que a rock británico, suenan a American rock. Y es la verdad. Pero es que yo les he dicho que no escuchaba a rock americano del sur, es que escuchaba blues y gospel, y que esa es la base de lo que hicieron los demás después. Y por eso suena así, porque no hay otra manera. Y yo creo que concepto general que resuma una canción o algo así es difícil. Ya te dije, yo creo que se divide en 2.
hay temas, canciones muy, muy oscuras y canciones que brillan, como Bleeding Kisses, que es la última. Es como para cerrar un poco más alegre el álbum o algo así. De Bleeding Kisses vamos a conversar. Tú tomaste Bleeding Kisses, quien te conoce pero no escuchaba el disco, Bleeding Kisses, puede que alguien piense que está relacionada con el Bloody Kisses de Type O Negative, una banda que Oh, estoy seguro que tiene cierta influencia en tu historia personal. Cuéntame. sí, sí, no, pues Type O Negative es para mí una de las grandes bandas de todos los tiempos. La tengo en un altar, junto a otras muchas, obviamente. Precisamente el nombre no tiene nada que ver con Type O Negative, pero se me ocurrieron muchos nombres que tenían que hacer para hacer esa canción. Yo normalmente funciono de una manera en que voy haciendo las dos cosas, de la música y la letra de la canción. Y entonces, como trataba sobre algo que ha hecho mucho Type O Negative, obviamente, que es la cosa esta del vampirismo, el amor oscuro, lo gótico. Precisamente el nombre de la canción, cada vez que uso mucho Google para saber si hay alguien que le ha puesto ese nombre o no a una canción, obviamente, hoy en día se puede hacer, y me salía siempre Type O Negative. Eso tuve que casi que buscar un nombre atrás del otro hasta que llegué a Bleeding Kisses. Esa es la historia de Bleeding Kisses. Aunque la música no tiene, obviamente, no es Type O Negative. No tiene nada que ver con la música de Type O Negative. Pero sí un poco la idea y el concepto. Como hiciste antes en Dictatorium y has hecho algunas veces en tu carrera, aquí en este disco hay temas sociales o más bien son temas personales o de otro tipo. Yo creo que este disco se aparta un poco de lo social, obviamente, y se aparta, aunque sigue, no, se aparta, no. Yo creo que sigue más la línea de I Am a Monster, pero con otro sentido, aunque I Am a Monster tenía más relacionado con los psicópatas, asesinos en serie, etcétera, etcétera. Eh, eh, Glass Sunshine Love está más dentro del amor imposible entre seres que no son humanos o entre un humano y un ser no humano. En los humanos son los humanos y en los seres no humanos están los fantasmas, los demonios, los zombies, los vampiros, los hombres lobos y toda esa serie de cuasi leyendas eh, a través de los tiempos, ¿no? A veces entre dos de estos seres, ¿no? Por ahí va el concepto de lo que en general quería con este disco. ¿Y cómo fue el trabajo de producción del disco en este caso? Bueno, ya te había comentado que inicialmente grabé, creo que fueron unos 18 canciones. Poco a poco yo voy grabando y le voy enviando a Deep Blast Studio, a mi amigo conocido, más conocido por el Indio, Mm. que anteriormente vivía en La Habana y que ahora vive en Uruguay, en Montevideo, donde poco a poco ha logrado reconstruir su pequeño estudio y con el cual ya ha hecho varias producciones y confío mucho en su trabajo. Al principio siempre, como todo, y por la distancia, demoramos mucho en llegar a un concepto de mezcla y de producción, hasta que, como siempre decimos él y yo, que después de la 6 o la séptima canción ya mezclada, es que el disco ese va cogiendo la forma que debe tener. Y así sucedió. Los primeros temas no me convencía nada hasta que ya después del 6, el 7, ya íbamos ajustando con cada canción un poco y un poco y un poco hasta que ya después fluyó.
Y terminó de mezclar todas las canciones que te estoy diciendo. Las 18 están mezcladas y totalmente masterizadas, todo lo que... Y ahora estoy haciendo nuevas canciones para lo que sería un próximo disco, que va a estar más o menos, dentro de esta historia y que va a tener canciones casi rayando, como digo yo, en la música pop, pero a la oliva. Sí, sí, va a ser un pop muy oscuro y a veces sarcástico, a veces muy en mi tono. No puedo cambiar quién soy. Eso es así. Pero te hemos visto en uno de los videoclips, ahí metido en un búnker suizo, Así mismo es. con una banda. Así que quería preguntarte si participaron otros músicos o colaboradores especiales en la Sí. creación del álbum. En este álbum realmente tuve dos colaboraciones estrictas, ¿no? El propio Indio de David Blas regrabó el bajo de Bleeding Kisses, y Varela, que ya ha colaborado conmigo en God the Hero. Varela, que tiene varios proyectos también, como Spiritus, como Crowdbeats, hizo algunos solos de guitarra en algunas canciones. Esas fueron las dos colaboraciones puntuales para este álbum. Para el video, los que aparecen son amigos míos músicos. Obviamente, el guitarrista es Mike, que es mi cuñado, el cual lleva tiempo diciéndome de hacer la banda Nauria. Lo que pasa que, en el sentido de él, es que él toca con dos bandas y ya una tercera, él me dijo que se le iba a hacer difícil, pero es el que me lo ha pedido. Vamos a hacer la banda, vamos a hacer la banda. Y yo le dije, sí, es que hay que reunir tres locos, ya uno está, que soy yo. Y yo siempre estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio, pero es difícil en un país como Suiza, quizás España también, no sé, donde se gana casi nada, que es más tocar, como tú bien sabes, por hacerlo, aunque nunca nadie sabe si algún día eso llega a otro nivel. Entonces tengo a Mike, tengo en el drums, en la batería, tengo a Jonas, que tú conociste personalmente, que toca también con una banda de doom metal. Y en el bajo, yo siempre le digo el dormilón, y nunca me acuerdo del nombre, creo que es Jane, también con J, que él toca en una banda punk. Y me dijo que sí, que si algo pasa, él también estaría dispuesto a formar parte de un Nauria posible, que te había comentado que quizás yo hiciera algo para hacer algún concierto. No una gira ni nada así por el estilo, sino algún concierto una o dos veces al año. Pero ahí estamos. Las primeras críticas del disco hablan de una atmósfera muy distinta. ¿Cómo tú has recibido esos comentarios? En general, los comentarios que he recibido hasta ahora, por privado y de algunos medios, no muy grandes, pero algunos medios, vamos a decir, de alemanes, italianos, han sido para mí buenos en general, porque sencillamente el principal comentario o crítica, si se puede decir, es que hubo un cambio de dirección. Quizás alguna gente que ya tenía, que escuchaban a Nauria en su momento más metalero, ahora no lo logren aceptar, pero es lo que hay. Por ahí va a ir. Como yo, como buen independiente, que no tengo una compañía detrás y que me hago todo por mí mismo, hago los videos, hago la música, como tú bien sabes, toco todo aquí en este pequeño estudio, eh, hago mi camino y no voy a dejar de hacerlo hasta que quizás la suerte toca a la puerta y una compañía diga, bueno, ahora pagamos, pero coge un camino por aquí. Entonces, bueno, si se paga, hay que aceptar algunas cosas. Pero mientras no, mientras todo sea por mi cuenta, pues yo seguiré mi camino. Y creo que va bien. También voy envejeciendo, como todos. Y quizás tengo deseo de hacer otras cosas. ¿Y hay alguna crítica que te haya hecho reflexionar sobre el futuro de Nauria? Realmente no he reflexionado sobre el futuro de Nauria porque yo creo que va a estar hasta que yo tenga fuerza y
o ideas. No hay otra. Yo hago música porque me gusta. Y como bien tú sabes, gane o no, como mucho, la mayoría de las personas son pragmáticas y me han preguntado, ¿pero ganas algo con esto? En lo personal. Y yo digo, bueno, ganar siempre gano algo, porque no puedo decir que no gano nada, porque ahí está YouTube, está Spotify, están todas estas, está Facebook mismo, y eso van sumando pequeñas por cientos de dinero que no dan para más que para tomarse unas cuantas cervezas con amigos, pero sí gano algo. Ahora, si no ganara nada, pero yo iba a seguir todavía haciendo lo mismo. No hay otra. El que es un creador lo hace porque se autosatisface haciendo lo que hace. La historia del arte está llena de cosas así, como tú bien sabes, y como deben saber mucho. ¿Cuántos pintores murieron en la mayor pobreza? Algunos todavía sí no tan conocidos, otros se volvieron muy conocidos después de su muerte. Escritores igualmente, músicos igualmente. No hay otra. El que lo hace porque siente autosatisfacción. Y sin el camino de todo esto, el dinero, que no la fama, toca tu puerta, pues bienvenido sea. Porque entonces tienes más tiempo y más recursos para hacer lo que quieres, ¿no? Pero ¿has llegado tú al nivel de popularidad suficiente como para tener haters o todos son lovers? No, son haters todavía no sé, no me escribe nadie negativo por privado, o yo no reviso mucho tampoco, ¿no? Quizás hay alguien por ahí que no le guste, hay algunos comentarios en YouTube, yo creo como que ahora cambiaste o algo así, pero realmente, ¿qué voy a hacer? No me interesa, me interesan los comentarios positivos y los negativos si son en base a algo no de gusto personal, sino, ¿cómo decir?, a una crítica técnica de que esto es una copia, ejemplos, esto es una copia de aquello, aquí hay fallos, aquí hay, la melodía no está bien hecha. Si son cosas así, obviamente voy a leerla y fijarme muy bien. Pero si es no me gusta o no me interesa o eres un tonto porque ahora haces esto, bueno, pues cada cual tiene derecho a opinar lo que crea, ¿no? Paralelo a Anauria, has estado y creo que sigues involucrado en algunas bandas. ¿Ha llegado el momento de darle prioridad a alguna e ir dejando las otras en un segundo plano? Sí, esa es una buena pregunta. Llegó el momento para darle a Nauria todo mi fuerza. Creo que tiene las canciones más técnicamente radiables y para llegar a una masa mucho mayor. Y los otros proyectos que tengo, como Sectarian, que todavía sigue vivo, como proyecto, Good Venture, que sigue, que está, tengo que terminar de grabar las voces para un disco completo, para el propio God the Hero. Seguiré haciendo, pero, ¿cómo se puede decir? Algunos singles, reuniéndolos, pero como en una segunda opción. No, de hecho, estoy comprometido ahora para hacer 2 covers con God the Hero para Bitumen Records, que son franceses. Quieren hacer unas compilaciones y están hablando con bandas de Doom, de death metal, para que le hagan cover a bandas que no son de ese género y reuniéndolas en CD. Y tengo 2 compromisos que no sé, están adelantados, pero no tengo deseo de hacerlo. Los voy a terminar, ¿eh? Obviamente. Pero no es lo que ya ahora siento que debo hacer. Como volvemos a la cosa esta de, siempre me acuerdo mucho de los pintores que tienen sus etapas, ¿no? A veces yo siento la música como que tengo mis etapas también. Y ahora no siento que Doom Metal está para mí. Ahora me siento lleno de energía oscura para hacer estas cosas de Nauria. Muy bien. También hay otro detalle que yo siempre me he preguntado en lo personal, y es que, por ejemplo, en estos momentos, tú eres un músico que tuvo una presencia importante dentro del metal en Cuba. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué lugar ocupa Nauria dentro de la escena? O sea, ya tú te ves, porque también he visto críticas que dicen Nauria, banda suiza,
Así mismo es. ¿no? Banda suiza. Y entonces, ¿qué lugar ocupa Nauria tras el lanzamiento de este álbum en el mundo? A ver. Bueno, yo creo que como todo, como una banda independiente que funciona con un solo miembro y que algunos medios que me han escrito les he respondido de que sí, de que hay una disposición a hacer algún concierto, si las condiciones se dan. Yo creo que Nauria ha tenido un buen momento de un año musical que comienza. Cuando digo esto, digo en el año musical de la industria, que no sé si bien sabes que comienza más o menos en septiembre hasta que llegan los Grammy y toda esta cosa. No estoy hablando de que nadie esté en el camino de eso, sino que la industria, para la industria musical, este año, el año comienza, no termina. Ahora comienza el año. Y entonces, como está comenzando, como están empezando a salir videos, como va a salir un video este próximo viernes de la canción Stupid Idol, y como hay 4 videos más terminados, uno por filmar, yo creo que esto poco a poco quizás le dé un poco más de visión a Nauria, a pesar de no hacer conciertos, que es algo en el mundo de hoy muy difícil, pero no imposible porque las redes están allí. Y como tú bien sabes, las redes te pueden catapultar a la fama y también al olvido, las dos. Yo siempre recuerdo Pentagram, que se hizo mundialmente famoso solo por un clip que alguien filmó del cantante. Pasaron de tener 1000 o 1200 escuchas en Spotify a tener más de 100,000 en una semana. Esas cosas suceden hoy en día gracias a las redes. Y no estoy diciendo de que yo estoy esperando a que suceda con una, sino sencillamente que, que todo puede pasar, aunque no tengas una banda. No sé si me explico, fui un poco largo para llegar al punto de partida. Que aunque no tengas una banda, aunque no des conciertos en vivo, hoy en día hay muchos artistas que han comenzado solo publicando videos y de pronto han llegado a un punto donde han tenido que dar el paso siguiente, ¿no? A hacer una banda y tocar en vivo. De eso me acuerdo de una banda ucraniana, creo que al cantante le dicen Alex the Terrible o Alejandro el Terrible o algo así, que solo hacían videos. Y ahora son una banda que está girando. Hay otro artista que hacía covers de banda y tocaba todo en su estudio y ahora está haciendo conciertos y girando. Y así, hay muchos así. No se sabe, Tony. Nadie lo sabe. Y si alguien lo sabe, por favor, no quiero que me dé ¿cómo se dice? El ABC de la fama, que me dé el número de la loto. Óyeme, pero bueno, tú ya consideras que en este momento Nauria es una banda suiza, Así es. ¿no? Lista a girar por Suiza y por Europa. Bueno, cuando digo lista, si hay las condiciones. Eh, con dinero, las condiciones siempre son muy fáciles porque, como tú bien sabes, la gran mayoría de artistas o líderes de banda realmente son una persona que paga músicos. Puedo hacer muchos ejemplos mientras me voy acordando así, sin parar, como dos de mis ídolos, Marilyn Manson o Rock Zombie. Ellos tienen una banda, pero realmente es un artista que tiene a músicos bajo contrato. El mismo Cradle Field. Es Danny Field, que estuviste en una entrevista hace poco, que es él que paga al artista para que estén en una banda. Y entran y salen según su conveniencia o según el pago. Por eso digo que todo, hoy en día no es algo de que se reúne gente, lo hay también todavía, que se reúnen, es una banda, sino que si alguien tiene el poder suficiente para contratar músicos, sencillamente tiene una banda. Y ahora hablando de banda, aquel proyecto que se llamaba Winter Tour, No, ¿en qué ha quedado? Bud Winter. Bud Winter, Que porque no. Winter Tour es la ciudad, ¿no? Así mismo. Bud Winter, Bud Bud Winter Winter. es invierno furioso. ¿En qué ha quedado? Como te estaba diciendo, bueno, el Jonas, que es el baterista, su familia se amplió, tuvo una hija, tiene poco tiempo libre, mucho trabajo, la niña que es pequeña.
Y empezamos ensayando en el mismo búnker donde se filmó el video de Nauria, de Last Search and Love. Y yo me he quedado hasta ahora, solo con el proyecto. Todo un disco, hay 9 canciones que solo le falta poner las voces. Y sería un álbum. Terminado todo, esperando solo por las voces, con sus letras escritas, con todos los arreglos, con todo. Y ahí se ha quedado, hasta ahí. Yo no quiero hacer yo las voces, entonces he estado por aquí y por allá buscando algún cantante que le ponga las voces. No quisiera en ese proyecto una vez más repetirme yo. Y en eso estoy, Tony. Pues muy bien, pues básicamente estas fueron las preguntas, Abel. Si hay algo que tú quieras decir para despedir, promocionar el disco como sea, este es tu momento. Muchas gracias, Tony, a ti, como siempre, por el apoyo tan cordial y gentil. Te espero una vez más por Suiza, algún día. Y espérame tú por Madrid, que aún no conozco esa ciudad española. Y del disco, bueno, le digo a los que vean la entrevista que sencillamente por curiosidad o por lo que sea, le den un toque, ya sea en YouTube Music, en Apple Music, en Spotify, también está en Bandcamp, también está en Deezer, está en cerca de 280 plataformas de streaming y saquen sus propias conclusiones. Es un disco que no es, sin dejar de ser, creo que suena muy sólido, suena muy rock and roll. Esa es la verdad. Eso me lo han dicho todos. No hay uno que no me haya dicho lo siguiente, pero estructuralmente está pensado un poco más hacia lo pop. Así que también puse un extra en las voces. Hay de todo. Ese disco, tengo que decir que vale la pena una escucha. Pues muy bien, querido amigo, un abrazo grande y espero que todo sea exitoso de cara ya a 2026. Ya veremos. Lo importante, como siempre le digo a todos, Tony, lo más importante es que el disco está hecho. Es otro paso más que di en la vida y el cual puedo mostrarle a amigos, a gente y seguir hacia adelante. Algo terminado que ya puedo dar el siguiente paso. Eso para mí es lo más importante. Lo demás, bueno, bienvenido, todo lo bueno que venga.